La tesis doctoral del 2018 de Javi Franco. Entonces teníamos que haberla presentado antes, la verdad, pero bueno, yo creo que es mejor hacerlo de una vez por todas y bueno, tenemos aquí la tesis. La hemos puesto también disponible en redes sociales del museo y en la web, en un PDF, son 25 megas, si queréis podéis indagar y está accesible para todos. Y bueno, decir que Javi Franco ya le conocéis todos, así que no le voy a presentar porque creo que es sobradamente conocido. Es el coordinador del equipo de arqueología del museo, lleva muchísimos años trabajando e investigando el tema de la arqueología paleosiderúrgica prehidráulica en Vizcaya. Yo lo sé decir normal, pero ahora con el micro me he puesto nerviosa, así que lo he dicho mal, pero bueno. Y nada, os dejo con él, espero que disfrutéis y es que ricas por votar. Hola. Bueno, arratsaldeon guztioi y eskerrik asko totxegatik. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir, sobre todo en este día que tiene mérito acercarse hasta aquí con la tormenta y todo, pero bueno, la cuestión, como veis, vamos a intentar hacer una cosa que sea lo más amena posible, dado que se presenta una tesis doctoral, pero no vamos a incidir solo en la tesis doctoral, porque, como dice Aisea, eso ya se presentó justo antes de la pandemia, cuando se publicó el libro, que era 2019, pues, como veis ahí que pone anejo, aunque pone 2018, la fecha de publicación es de 2019, y luego pues ha venido todo esto y lo hemos ido dejando y tal, y al final son pues unos 5 años de investigación del equipo de arqueología del Museo de la Minería del País Vasco, que quedaba pendiente, y bueno, pues creo que es un buen momento de presentarlo y de presentarnos de nuevo en casa, y de sentirnos un poco como en casa. Esa es mi intención el día de hoy. Entonces, perdonadme si a veces utilizo igual algunas palabras muy técnicas o tal, pero intentaré ser lo más claro y conciso posible. Bueno, como veis, el libro de la tesis, que es este, que tenéis disponible en PDF, afortunadamente, eso, aunque parece que fue hace mucha publicación, el PDF solo lo han publicado hace unos meses, la Diputación, pues nos lo publicó Diputación en el 2019 y en esta serie de Covie, y bueno, la verdad que es una bonita edición porque bueno, tiene un montón de imágenes, sobre todo tiene muchísimas ilustraciones, lo cual siempre lo hace más fácil y comprensible, dado que estamos hablando de arqueología. Y la arqueología pues necesita siempre una decodificación un poco del registro arqueológico para hacerlo accesible a todo el mundo. Creo que eso nos habrá pasado muchas veces. Y bueno, para empezar, lo que voy a leeros es cómo empieza el libro, ¿vale? Que es el prólogo, que os va a leer solo el primer párrafo, que es muy breve, son 5 líneas, de Juan Antonio Quirós Castillos, que fue el director de mi tesis, y es catedrático del Departamento de Arqueología de la Universidad del País Vasco, al que actualmente pues yo todavía sigo ligado como investigador del grupo de investigación de patrimonio y paisajes culturales, que es del equipo de arqueología de Vitoria. ¿Te has sentado? Sí, que ahora. Mira, decía Nicolás Maquiavelo, que es casi como Carmelo, pero muy antiguo, ¿verdad? Que es así, que el mundo se mueve por intereses y por pasiones. Cuando ambos convergen en una misma dirección, los resultados son siempre sobresalientes. La labor llevada a cabo por Javier Franco y el equipo de arqueología del Museo de la Minería del País Vasco en los últimos años, estudiando, divulgando, experimentando e indagando la historia del hierro del País Vasco, constituye un buen ejemplo de esta fusión entre sincera pasión y el interés por preservar y transmitir un patrimonio latente. Este libro es el resultado de la tesis doctoral defendida en la Universidad del País Vasco, que obtuvo la máxima calificación y es una buena muestra pues, de esta síntesis, ¿no? Y me parece una buena manera de comenzar porque efectivamente, pues bueno, ya se denota algo, que esto no es un trabajo de Javi Franco, esto es un trabajo absolutamente de equipo, del equipo de arqueología, y evidentemente, pues sin ellos, pues nada de esto hubiera sido posible. Y aprovecho para decirlo porque, decía Aisea,
que Javi Franco ya le conocéis todo, porque lleva aquí, pues es que estamos de cumpleaños. Este año hace 20 años que mayores nos hemos hecho, que empezamos con esta historia, cuando empezamos en Alén pues con Nemesio y con las otras personas que formaban el equipo de arqueología de aquel momento. Y voy a aprovechar por eso también pues para resituarnos un poco dentro del museo, porque a pesar de ser del Museo Minero de toda la vida, pues somos un poco desconocidos porque siempre trabajamos fuera de aquí, ¿no? No somos los que nos vais a ver todos los viernes con los voluntarios o con los voluntarios de restauración, etc. Pero bueno, simplemente para eso, para recordar cuál es nuestro puesto y cuál es nuestra función dentro del museo, y para recordar la importancia también que tiene esa función, quería recordaros lo que se habla en la pegatina que tenemos en la entrada del museo, que la habréis visto toda, es redondita, esta del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos. Eso está en la entrada de nuestro museo porque nosotros pertenecemos al ICOM. El ICOM, que es un organismo internacional dependiente de la UNESCO para museos y bienes patrimoniales, pues ya dice que cualquier museo se tiene que dedicar a conservar, investigar y difundir. Como veis, la sección de investigación siempre queda un poco más difusa en un museo, porque todos sabemos que evidentemente traemos las piezas, las restauran, las podemos exponer de una manera o de otra según la museografía, pero eso es las herramientas de difusión, como cada vez vamos intentando atraer a más gente al museo, pero todo eso, una de sus 3 patas es investigar. Y eso es a lo que me gustaría remarcar hoy, y por eso también pues en la web, muy bien puesto, pues figura una de las pestañas que figura en nuestra propia web del Museo Minero, es esta, la de investigación y arqueología. ¿Y qué pinta un equipo de arqueología en un museo minero? Pues claro, si estamos hablando de arqueología del hierro y comprendiendo que nuestra temática principal es el hierro, pues pinta mucho. Y como os decía, pues bueno, al final el equipo de arqueología durante estos 20 años pues lo ha compuesto un montón de gente, pero bueno, de las personas más relevantes con los que empezamos, pues empezamos con Aitor, que él acababa de escribir en el 2000, estamos hablando del 2002 cuando empezamos, pues acababa de escribir aquel libro de las Aiseolas en Vizcaya, fue el que nos pasó el testigo, y todo esto también venía. Me acuerdo que cuando llegué al museo pues estaba encima de la mesa una carta de Carmelo, como no, a Cultura de Gobierno Vasco, para decirle, oye, pues es que la situación de los escoriales en ese momento, que es de lo que vamos a hablar hoy, de las antiguas ferrerías de montaña, pues era bastante alarmante porque no se paraba de romper por el desconocimiento, pues la explotación forestal, etcétera, etcétera. Y Carmelo había enviado una carta al Gobierno Vasco donde decía, bueno, que quería que se conservasen, que se protegiesen adecuadamente las ferrerías de monte, las escoriales que teníamos aquí más cercanos, los que conocíamos, los inventariados ya por Aitor. Y bueno, Gobierno Vasco, Patrimonio de Gobierno Vasco, en este caso el área de arqueología, pues lo dijo muy bien, pero no queremos conservar solo las de aquí, de la zona minera. Queremos conservar, saber qué entidad patrimonial tiene eso, de qué se trata en definitiva, y dónde hay, dónde no hay, dónde hay más. Entonces lo que le proponía era, no queremos solo la zona minera, sino que queremos toda Vizcaya. Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, ese es el reto que me encontré yo al llegar aquí, pues para decir cómo organizas un espacio de más de 2.000 kilómetros cuadrados en prospección, cuando habíamos hecho prospecciones de los montes de Triano, de otras cosas, ¿no? Pues una prospección de ese tipo, ¿no? Entonces en aquel momento comenzó con nosotros Aitor, Amaya Méndez, que está aquí, la geóloga del equipo. Ya veíamos que necesitábamos cierta interdisciplinariedad. Esto no se habla solo de arqueología. Aitor es técnico medioambiental, entonces la visión de cómo... No sé si está por aquí Aitor. Vale. Pues la visión de Aitor, que os lo puede contar él mejor que yo, que es la visión del técnico medioambiental, de la evolución del paisaje también, y de cómo se está dañando al paisaje en este momento, o no dañando, cómo se le está afectando, pues era muy interesante. Nosotros aprendimos mucho de ahí, aprendimos mucho de la experiencia de Amaya como geóloga, porque teníamos que fijarnos en lo que nos encontrábamos en el suelo, en nuestro patrimonio, en nuestro paisaje. Nos enseñó pues muchas herramientas geológicas de lectura del paisaje,
Y bueno, luego pues lo que necesitábamos también era gente que nos acompañase a las salidas de prospección, y enseguida empezó a trabajar con nosotros pues Nemesio. No sé si se ve, pues espera un momento, voy a poner un puntero aquí. A ver, perdón, y ya, esto es. Estaba hablando de Aitor, que ya le conocéis todos, de Amaya, que la conocéis menos pero que está aquí también, de Nemesio, que está aquí también. Y bueno, Nemesio, pues qué voy a decir, porque empezó con nosotros y tiró para adelante, y sinceramente pues es la persona que más escoriales ha descubierto de toda Euskadi, no de toda Vizcaya. O sea, se salió del mapa. Es un trabajador incansable, y la verdad pues que es, como os digo, un trabajo de equipo. Enseguida mi amigo Miguel Alonso, que está aquí abajo, pues comenzó también con nosotros a dar vueltas por el monte todas las semanas para hacer estas prospecciones. Y bueno, hay que darles gracias por su disponibilidad y por su, sobre todo, pues bueno, pues porque en aquellos momentos necesitábamos eso, ánimos y gente que quisiera trabajar y que supiera. Y eso fue lo que encontramos, y la verdad que fue una gozada, o sea, comenzar así. Luego, digamos que pues Miguel sigue con nosotros. En la actualidad el equipo de arqueología ya no está Aitor y no está Amaya, que están en otros quehaceres, pero por ejemplo, está Jesús como geólogo del equipo, que, bueno, pues evidentemente es una cuestión, ya os digo, que necesitamos de sus consejos, y os voy a presentar un poco a las personas que no están hoy aquí, que son 3 doctores más, hablando de doctores, además recientemente, porque Josu Etxezárraga, pues bueno, de Donosti, que es especialista en poblamiento medieval y doctor en historia. Xavier Alberdi, que también es de Donosti, es también director del Museo Naval de allí, del museo, y experto en historia y arqueología marítima, entre otras cosas. Y David Larreina, que es de mi mismo equipo del museo, de la UPV, y es un arqueólogo que es doctor en análisis de materiales en concreto, es especialista precisamente en los análisis de materiales metálicos. Con lo cual, pues bueno, nos venía al pelo, y bueno, creo que tenemos un equipo muy potente hoy en día, y de hecho eso se nota. Bueno, a mí me avergüenza un poco a veces en ocasiones tener que llevar, digamos, la batuta o la responsabilidad del equipo, porque son todos muchísimo mejores que yo, cada uno en lo suyo. Pero bueno, lo único que hay que dejarles es bailar, porque ellos lo hacen muy bien, y la verdad que tenemos muy buen rollo, y que las cosas así salen para adelante muchísimo mejor. Todo esto, entonces, en lo que es en la tesis en sí, yo os voy a explicar lo más rápidamente posible la tesis para pasar a la actualización después de esos 5 años de lo que hemos hecho, porque claro, la investigación no para, y año tras año esto pasa como cuando teníamos la enciclopedia en casa, que os acordáis, que luego venía el apéndice, pues ya tenemos 5 apéndices, o por lo menos 4 casi de los últimos 4 años de la tesis. Un 90% digamos, de lo que se escribe en este libro o sea, está perfectamente al día, pero siempre hay una parte que se va actualizando, ¿no? Entonces el objetivo de la tesis era un poco pues, el territorio de Vizcaya, en principio, que pues eso, era la cuestión de ponerle un poco en el mapa, porque Vizcaya pues, había sido una zona tradicionalmente, históricamente productiva del hierro, pero no teníamos datos de, oye, ¿cómo se originó este trabajo del hierro? ¿Cómo empezó? Porque aquí se cerraron las minas, se cerraron los altos hornos a finales del siglo pasado, y bueno, la cuestión era saber un poco más de aquello que no sabíamos, ¿no? ¿Cómo se empezó a trabajar el hierro? Entonces, nuestro objeto de estudio era Vizcaya, el territorio vizcaíno, y que era una carencia en este mapa, que veis que es un mapa del libro más importante que se ha escrito de arqueometalurgia del hierro de Europa. Ya señalaba en esa zona A una carencia de una zona de la cual, que veis que no está en negro, que no se sabía. No se sabe, es una zona que saben que es productiva de hierro, famosa 100%, pero no tenían datos arqueológicos fehacientes de sus orígenes. El objeto... El objeto en sí, bueno, pues es... necesitábamos una aproximación al fenómeno de la paleosiderurgia, ¿no? Prehidráulica en este caso, y que fuese
capaz de aportar un poco qué datos históricos nuevos podíamos dar sobre la antigua producción de hierro. Lo que ocurre es que, como os decía, en 2002 pues todo estaba bastante, y sigue estando bastante desastrado. O sea, nosotros llegamos como una iniciativa de conservación patrimonial, mirar la pista que ha roto el Escorial, aquí se lo han cargado con los GMCs para llevarlo a cargar a Altos Hornos, etc. Entonces, necesitábamos formalizar primero un sistema de prospección adecuado que nos permitiera pues llegar al final, que es el discurso histórico, que es lo que nos interesa a todos los arqueólogos. Comenzamos, por lo tanto, con encontrar, el objetivo era encontrar un sistema de prospección fiable para unas zonas de montaña. Pensar que las zonas de montaña es precisamente lo más hostil a una prospección ortodoxa o estándar. No es lo mismo prospectar en la Llanada Alavesa que prospectar aquí cuesta arriba y cuesta abajo con los walkie-talkies, ¿no? Necesitamos asentar ese sistema. Otro objetivo era la recogida del mayor número de datos posibles a través de la prospección. Luego, conocer a través de la excavación y de la arqueometría, son esos análisis de laboratorio, más datos para poder caracterizar esos yacimientos arqueológicos que nos estábamos encontrando, que eran las antiguas ferrerías de montaña, aquellos sitios donde fundían el hierro a mano. Bueno, no llegaban a fundir, porque ya no, si hablamos de fundir, pero ya para que me entendáis, las antiguas fundaciones lo que hacían era una reducción de hierro. Y por último, la puesta en valor de ese recurso patrimonial, ¿no? Que es la adecuada transmisión a la sociedad de ese elemento patrimonial nuevo, que es, oye, que de repente ahora tenemos un grupo muy importante, un conjunto muy importante de ferrerías de monte, ¿no? Para todo ello, para llegar al final, pues al discurso histórico, eso lo hicimos prospectando toda Vizcaya. No inventamos nada nuevo, simplemente, si os diré que lo que hicimos fue estructurar el territorio vizcaíno en base a macizos de montaña, a límites naturales, no a límites municipales ni nada de esto, sino era una cuestión de darle sentido. Cada uno de esos macizos de montaña los dividíamos en sectores y esos sectores en unidades de prospección. Esto, que es una perogrullada, ¿por qué era importante? Porque cuando nosotros fuimos a buscar referencias de cómo hacerlo, pues resulta que en blanco sobre negro no había nada escrito de cómo se realiza una prospección a gran escala en arqueología. Entonces, sin inventar nada nuevo, lo importante fue escribirlo y plasmarlo por primera vez, porque nosotros lo que buscábamos era referencias y no encontrábamos. Ahora, nuestro trabajo lo están haciendo parte en Asturias, parte en la Comunidad Valenciana, luego os diré parte en Andalucía. Y yo os puedo asegurar que hay gente que me ha dicho: Javi, oye, el librito ese naranja me ha salvado la vida. ¿Me entiendes? O sea, parece que no, pero es una manera, les ahorras mucho trabajo, ¿no? Entonces, ya os digo, eso sin inventar nada, lo importante era escribirlo. ¿Cómo habíamos llegado a conocer estas cosas? Las estrategias de prospección nos llevaron a encontrar más maneras de encontrar estas antiguas escorias, estos yacimientos de ferrerías de monte, porque anteriormente lo que estaba en rojo era lo único que leíamos en los libros, era buscar escorias y elementos de construcción de hornos. Esto, pues ya en finales del siglo XIX, ya lo escribió un ingeniero francés en la Toscana italiana, que estaba buscando yacimientos de este tipo, y luego te das cuenta que 100 y pico años más tarde, o sea, decir, pero bueno, pues si estamos en las mismas. De verdad que en eso tampoco, no es una cuestión de que la gente igual no lo hiciera, pero de verdad que tampoco se había escrito, porque no encontramos nada al respecto. Nosotros logramos pasar de 2 pistas de buscar, digamos, sobre el terreno a 3, a 5, que era rastrear también los diferentes tipos de minerales potencialmente utilizables en estos hornos. La importancia del agua en las inmediaciones es vital. Todavía me acuerdo que hace un mes estábamos prospectando en una zona de Guipúzcoa con mis compañeros y vayas a la zona desconocida que vayas, te quiero decir que al final siempre las cosas se repiten, ¿no? O sea, te das cuenta de la importancia de la fuente o un arroyo o un pequeño cursito de agua, es muy... Y por último, nosotros ya identificamos un asentamiento tipo, que ahora somos capaces, igual que cuando uno ve una tontorra y dice, joder, ahí es un sitio, el que tiene la vista hecha, digamos, dice, un sitio ideal para asentar un castro. Dice, no lo sabes y luego lees, pues digamos que de alguna manera ya identificamos en el paisaje, joder, ese rellanito de ahí arriba tiene una pinta, pues de lo que esos los que habéis estado en el monte conmigo, lo sabéis perfectamente y eso es a lo que nos tenemos que remitir, ¿no? Y es
Pero bueno, todo esto lo hemos dejado escrito con sus características propias de cada uno de estos sistemas y los resultados pues han sido muy buenos, vamos a decir que muy buenos. No os he puesto el mapa, este mapa también está en la tesis, pero está el mapa de Vizcaya y ya he aprovechado ya para saltar un poco más y poneros el mapa de toda Euskadi de ferrerías de monte encontradas. Aquí en Vizcaya tenemos 170 censadas, hay más de 350 ahora mismo entre Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y así podéis ver más o menos, bueno, pues se intuyen ya cosas, ¿no? Como veis, y como os podría decir Amaya o Jesús, pues hay unas líneas de mineralizaciones, ¿verdad? Que está bien clara, ya la conocemos toda, la mineralización que entra por aquí, las mineralizaciones de aquí también de Guipúzcoa, las de la zona de Aramayo, etc. ¿Qué es importante de esto? Bueno, pues para los arqueólogos lo que es importante de esto no solo es encontrar ahí, que quiere decir que sabían aprovechar sus recursos naturales, sino que ya nos está imponiendo una ordenación territorial, porque no había hierro solo, evidentemente, donde encontraban hierro y fundían hierro, sino que esto se está haciendo una permeabilidad entre terrenos, entre territorios, y indica que empezaba a haber transporte, comercio y otras cosas que hemos ido encontrando, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Cómo le hincamos el diente a cualquiera de estos yacimientos? Pues bueno, empezamos gracias a Diputación, hay que decir, Gobierno vasco, se me ha olvidado que toda la gente que nos ha apoyado, el propio museo 1000 veces, ayuntamientos diversos y instituciones, empresas, Euskotren, etc. La verdad que nos ha apoyado a lo largo de estos tiempos, como comprenderéis, mucha gente. Todavía Gobierno vasco a día de hoy sigue apoyándonos prácticamente año tras año y es de agradecer en la investigación. Y gracias a Diputación hicimos una experimentación de qué técnica geofísica, qué significa técnica geofísica, perdón, qué sistema para, sin tocar el suelo, en la superficie, intentar detectar o intuir, mejor dicho, más que detectar es intuir lo que puede haber por debajo, ¿no? Y como veis, nosotros probamos con varios sistemas y esto que estáis viendo, que es un magnetómetro, pues esto es en Peñas Negras, aquí arriba, creo que conocéis bastante ese yacimiento. Pues bueno, esto es el escorial del yacimiento, donde está la cuesta que la ladera de tal, y mirad cómo las escorias dan un resultado magnético, unos picos, pero mirad el horno que estaba aquí, cómo da un pico magnético pues muy relevante, que nos permite que, pues en vez de gastar un montón de dinero en una excavación de 20 por 20 metros, esto tiene 19 metros, como veis, de perfiles, pues en vez de hacer un 20 por 20, hacemos algo así, ¿veis? Un sondeo de estas características, un 4 por 4, con lo cual abaratamos costes y vamos directamente al corazón del yacimiento arqueológico, que es los hornos de reducción. Ha habido 5 hornos de reducción que hemos descubierto en Vizcaya, algunos más en otros está, como veis, Calleja Verde, que había un par de ellos, el de Peñas Negras, el de Peña Helada en Galdames, pues bueno, un yacimiento en 3 niveles, tenía la tostación arriba, el horno abajo en un segundo nivel y el machacado de mineral, y el tercer nivel había un nivel arriba de acopio de almacén de materiales, en segundo el horno de tostación y en tercero el horno de reducción, que lo veis ahí. Es bastante curioso porque es la primera vez que se adapta a la ladera el taller, Ferrón. Los ferrones habían elegido este lugar. Bueno, como veis, empieza a haber una similitud entre los hornos que tenemos, ¿no? Nosotros, una de las conclusiones de esta tesis es precisamente que hemos detectado, aquí veis uno que también he aprovechado para meterlo porque es del mismo tipo y de la misma época. Estamos hablando de hornos entre el siglo X y el XIII todos. Bueno, el caso es que estamos detectando que en esta zona de Vizcaya hubo lo que llamamos nosotros un ámbito tecnológico común. Quiere decir que en esos siglos, en esos 300 años, hemos detectado que entre Bilbao y Muskiz se estaban haciendo hornos, construyendo hornos de la misma manera, con el mismo tipo tecnológico,
y lo cual significa que había una escuela de artesanos en esa época que se dedicaba pues, a artesanos altamente especializados, porque evidentemente luego, como bien sabemos por la experimentación, pues la fundición o la manera de hacer hierro a mano es una cosa realmente complicada, por eso digo que eran unos artesanos altamente especializados y que en sus comunidades locales medievales donde vivían eran muy bien considerados. Entonces, estamos hablando, ya os digo, de una transmisión de esta gente, que eso sí está detectado y es el primer sitio en el que se detecta en el País Vasco, bueno, y en toda la zona norte de España también, no solo aquí. Y eso tiene la importancia, pues bueno, pues de que habíamos visto esta nueva tipología de horno, que en la tesis todavía figura con la posibilidad de que tuviera chimenea o no tiene chimenea. La verdad es que los que os acordáis cuando empezamos, pues empezamos con la maqueta que hicimos primero, que era en base a unos dibujos que había ya anteriores. Luego hemos hecho otro dibujo, ya estamos en el tercer dibujo. Es decir, ya poco a poco, después de que pensábamos que estos hornos tenían chimenea, después de la tesis ya hemos confirmado con las últimas excavaciones que no han tenido, o sea, era imposible que tuvieran chimenea porque arqueológicamente ya lo hemos demostrado que no tenían una chimenea, con lo cual trabajaban con un horno abierto, precursor de los hornos luego hidráulicos que tienen la misma, como veis, una sección muy parecida, ¿verdad? Es simplemente esto que era un horno manual, de estos de darle al fuelle y a fuerza de alubias, pues pasamos a la fuerza hidráulica, pero con una tecnología que ya se conocía, que era lo importante. Ellos dominaban perfectamente la tecnología y en el siglo XIII, cuando llega la tecnología hidráulica, gracias al empeño de los, entre otras cosas, de los señores feudales de la época, pues lo único que hacen es transformar, pues tener una cosa que lo que hacían en horas lo hacen ahora pues en un par de horitas. También hemos detectado, gracias a estas excavaciones, este es el segundo dibujo que os decía, en el que todavía poníamos chimenea a estos hornos, a pesar de que comprendíamos que se cargaba y se descargaba por arriba el horno. Por eso tiene esa abertura, no en la parte más baja del horno, sino en la de arriba. Y bueno, pues ya hemos, gracias a la arqueología y a las excavaciones y a la arqueología experimental, sabemos que en estos talleres, pues primero había estos depósitos de material, de mineral, de carbón, se tostaba el mineral primero, se calcinaba, luego se machacaba en un mortero. Hemos encontrado, este verano hemos vuelto a encontrar un mortero precioso en Álava, de 200 o 300 años antes de Cristo, por cierto, y luego de ahí se pasaba ya a cargar los hornos, y también sabemos que en el mismo yacimiento, en el mismo rellano del taller Ferrón, se hacía una forja primaria, en una gran piedra de la época, para compactar esa lupia, eso que saca el ferrón, que aquí el dibujante casi nos lo pone como que lo iba a echar al puchero, pero en realidad lo que va es aquí, ¿vale? A darle unos golpes para depurarlo más y la verdad que eso. ¿Qué es lo que se hacía fuera de aquí? Pues fuera de aquí se hacía la minería al aire libre, como veis, y el carboneo quedaba fuera de estos talleres. Era la parte que quedaba fuera de estos talleres. ¿Qué más datos tenemos y aportamos en la tesis? Aquí hemos ampliado los datos de la tesis, que son de Vizcaya, que llegan hasta aquí, hasta Acalarra, desde época romana hasta el siglo XIII. Pero he aprovechado para poneros los datos de toda Euskadi que tenemos de carbono 14, a través de los carbones que habían usado en el taller, los hemos llevado a analizar, carbono 14, y estamos hablando de ahora, como veis ya, de esto es el año 500 de Cristo, antes de Cristo, hasta el 1500. En el 1400 todavía hay alguna iseola. Con lo cual estamos hablando ahora sí de casi 2000 años. Estas son las nuevas cosas, lo que hemos avanzado después de la tesis. Casi 2000 años de un mismo tipo de producción. ¿Cómo sabemos lo de que ese es un mismo tipo de producción? Si no habéis excavado todos los hornos, ¿no? Bueno, pues lo sabemos pues gracias a los análisis que hacemos de laboratorio. Cogemos esas escorias y las comparamos con las que ya conocemos y David o Marc Jenner, que era nuestro analista antes del CSIC, pues nos dice... nos da datos pues muy interesantes de cómo, si tecnológicamente esa escoria es parecida a la que ya conocemos, es un sistema o un proceso tecnológico parecido o no. ¿Vale? Pues no sé por qué
Me mueve esto. Vale. Bueno, la experimentación, como veis aquí, también es una cosa que nos ha servido, bueno, aparte de que hicimos un congreso de arqueología experimental, incluso el primer congreso que hicimos aquí en el museo, y trajimos un montón de gente muy interesante y muy relevante de otros lugares, pues con los que aprendimos un montón. Pues nosotros también hemos hecho experimentaciones. Este año tenemos la propuesta para hacer una nueva experimentación gracias a Ortuella en la reproducción que hemos hecho de Peñas Negras. Y bueno, ¿qué aprendemos con esto? Pues aprendemos un poco los tiempos en los que se movía esta gente. Sabemos cuántas horas necesitan para poner un taller de estos en funcionamiento, e incluso sabemos cuánto tardan en construirlo. Es una cuestión que está mensurada, pues son un par de días entre dos personas, luego lo que cuesta calcinar el mineral, que puede ser una noche entera, luego lo que cuesta el proceso de reducción, aunque nosotros no lo dominamos bien, sobre todo lo que menos dominamos es el proceso de reducción en sí, con lo cual queremos suponer que en vez de las 8 o 12 horas que nos cuesta a nosotros, a ellos les costaría menos, precisamente pues porque probablemente con el horno caliente, con la inercia del horno caliente, volverían a hacer una nueva carga y se tardaría muchísimo menos. Esto son cosas que también con Floren pues algunas veces hemos hablado y pues es de agradecer evidentemente las aportaciones que nos hace todo el mundo, porque bueno, pues la verdad que hemos aprendido mucho. Entonces hemos experimentado incluso con el horno abierto. Este es el horno más parecido al horno arqueológico, embutido en la ladera, como veis, en un corte en la ladera, y construido la parte de delante, la parte frontal. Hemos probado con el horno. Es bastante complicado de tener un buen resultado aquí, porque estamos hablando de una caldera, una cuba de 170 litros de capacidad que tienes que calentar a fuerza exclusivamente de manual. Realmente nosotros no lo sabemos hacer si no le ponemos chimenea, pero estamos en el camino de ir experimentando, de ir analizando lo que nos sale en las experimentaciones y bueno, a ver, cada vez, la verdad es que cada vez por lo menos tenemos más datos para, cada vez que hacemos una nueva experimentación podemos intuir más cosas, ¿no? Y podemos saber más cosas. La experimentación, aparte de lo que es para aprender todo aquello que el registro arqueológico en sí no te da, como os estaba diciendo, los tiempos y tal y cual, es una herramienta de socialización fundamental, imprescindible. O sea, sinceramente es una de las cosas que más llama la atención a la gente, esto de que cuando abres el horno, pues sacas la lupia incandescente y bueno, ya veis que nosotros en ese sentido en la tesis, es uno de los 4 capítulos de la tesis, es la socialización, cómo llegar a la gente. Y yo recuerdo que tuve ciertos problemas en la universidad, porque decía, pero Javi, a ver, estamos hablando de arqueología, ¿a qué metes este capítulo? Digo, bueno, pues o meto esto o salgo yo, porque no, a ver, no lo digo en plan cabezón, pero quiero decir, es que para cuando yo fui a hacer la tesis, que ha sido con ya 15 años de trabajo en esta materia, nos habíamos dado cuenta, no sé si es porque somos también el equipo de un museo, que al fin y al cabo se abre al público y se tiene que visitar y se tiene que ver, ¿no? Y se tiene que interactuar. Nosotros sabíamos que el gastar tiempo, energías y todo lo que hiciera falta en dar a conocer nuestro trabajo, bien en congresos, bien en conferencias, bien en ensayos de arqueología experimental, revertía directamente en la investigación. Porque yo en el capítulo de difusión, el eslogan es conocer para proteger, difundir para conocer. Sí, claro, es que habrá que conocer los escoriales y de qué estamos hablando, de que están normalmente enterrados en el monte de una manera, pues muchas veces muy deficiente. Habrá que conocer esa entidad nueva patrimonial para desear protegerlo, ¿entiendes? Por una parte. Y luego, si no lo difundimos, ¿cómo lo vamos a conocer? Es que es la pescadilla que se mueve la cola. Entonces, a mí me parecía vital, lo comprendieron rápidamente, mi director de tesis no tuvimos, quiero decir, ningún problema, y al contrario, luego bien escribe aquí pues que al final acabamos haciendo programas educativos para las escuelas. En los momentos en los que en el área de tecnología se podía implementar esto en la ESO, pues nos hemos ocupado del currículum escolar, de ir a decirle a aquellos profesores que estuvieran interesados, lógicamente. Y ha habido gente que ha contado con nosotros y hemos hecho cosas muy bonitas y sinceramente yo pienso que, por ejemplo, cada vez que han venido los chavales con nosotros, como veis aquí,
también unos escolares, ahí veis a Aitor, que estamos aquí pues bueno, enseñándoles cómo se machacaba el mineral, cuál era el proceso que hacíamos estos hornos y tal. Y esto es lo que va a quedar, porque la gente lo que ve y lo que palpa y lo que coge, pues se va a acordar de que, ¿y aquello qué era? Pues aquello era una eseola, una ferrería, no sé, fundían hierro, y es muy antiguo porque tal, y funcionaba así, ¿sabes? Y al final nos lo van a contar ellos a nosotros, que es lo interesante, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿por qué? Porque la socialización pues no es solo dentro, como ya hemos hecho exposiciones temporales, visitas guiadas cuando hemos hecho en la zona de las minas o tal, hemos puesto paneles interpretativos en varias ferrerías de monte, como el que veis ahí arriba, ese que está en el Parque Natural de Urquiola, de una ferrería romana, de época romana, y bueno, qué esfuerzos en ello no hemos escatimado, sinceramente. Esto te lleva un tiempo, pero creo que es muy gratificante y muy importante para cualquier investigación, evidentemente, ¿no? De cualquier tipo. Para concluir un poco con lo de la tesis y acabar con eso, bueno, pues como veis, lo importante de la tesis también, que luego nos extendimos de la zona de Vizcaya para ver qué había pasado en el resto del País Vasco, pues resulta que concluimos que había esto que estáis viendo así, estos puntos rojos. Dices, bueno, pero si Álava está plagado de aiseolas o de ferrerías, pues no. Eso que veis en rojo no son aiseolas, son lugares, forjas de herreros a los que el monasterio de San Millán de la Cogolla, allá cuando la reja milaniense en el año 1025 que se publica un libro, digamos, de cuentas de dónde cobraba San Millán de la Cogolla sus tributos en toda esta zona, que llegaban a cobrar hasta Santoña. O sea, era la institución monástica más importante de la plena Edad Media, y ellos tenían una fiscalidad sobre todo este territorio. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre una paradoja entre el registro arqueológico que teníamos nosotros, que eran esos puntos negros que veis, donde se estaba trabajando, donde se producía hierro, donde se producían tochos de hierro en bruto para depurar luego, y resulta que ellos cobran a todas estas aldeas alavesas, muchas de ellas han desaparecido hoy en día, otras no, cobran en rejas, es decir, en hierro ya producir, no sabemos si la reja es en tochos de hierro o es rejas de arado, que se refieren rejas, ellos ponen regas en sus documentos, y sin embargo a la zona País Vasco Atlántico le está cobrando esas rentas que cobra el monasterio, lo cobra en ganado. Dice, coño, pero si, a ver, si los que tienen hierro son estos y están cobrando estos. Entonces hubo, incluso en los libros de historia de Euskal Herria y historia del País Vasco, en ambos, había una idea equivocada que lo corregimos que lo hemos se ha visto superado con la tesis, que era que la idea de que Álava en el siglo X y en el XI, que como que de repente había tenido un esplendor en cuanto al tema del hierro, y que sin embargo las zonas tradicionalmente productivas se venían más abajo. Y lo que hemos comprobado, gracias a la contraste de la documentación y de la arqueología, es que había un comercio muy efectivo entre las zonas, la cornisa cantábrica y la meseta. La meseta había un comercio del hierro, que no teníamos noción de esto, y que es una nueva cosa que hemos implementado en esta tesis, ¿no? Que es el descubrir los canales. De hecho, nosotros aquí encontramos hierro de estas zonas, y curiosamente en algunas excavaciones de Vizcaya hemos encontrado cacharros de barro que son alaveses, porque lo tenemos documentado, y estás viendo que hay un comercio, un trasvase. Al final lo más importante de estas cosas, como os decía, no es dónde se producen las cosas, sino hasta dónde llegan, cuál es su radio de acción y esas cosas. Y esto ahora sí está documentado, y ahora pues habrá un poco que cambiar esa pequeña página de los libros de historia, pues habrá que actualizarla en ese sentido. ¿Qué más cosas hemos...? Bueno, eso es lo que se refiere el punto 3, imagen compleja sobre el ciclo de producción. Luego, hemos descubierto, evidentemente, con la tesis que, pues eso, que las unidades de producción son realmente pequeñas, no hay grandes escoriales. Aunque hay grandes escoriales, son muy pocos en cualquiera de los territorios, y que luego teníamos una tradición tecnológica que se basa en este horno de hierro, que hace unas escorias muy similares a pesar de unas épocas y de otras, ¿no? O sea que se está hablando de un mismo sistema de trabajo.
Bueno, pues sabemos entonces que la producción del hierro ha sido una actividad pues entonces muy relevante en época antigua y medieval. De hecho, bueno, pues el hierro es una cosa muy presente en nuestra cultura, pero es muy presente también hasta en la lengua. O sea, sabéis que en euskera también, lo que es en castellano el refrán que se dice no poner la mano en el fuego por alguien, en euskera la traducción es burdiña gorria nartu, o sea, no poner al escúa, ¿no? O sea, dice, no coger el fuego, o sea, con la mano, no el fuego, no poner la mano en el fuego, sino no coger el hierro candente con la mano, ¿no? Sería la traducción un poco literal, lo cual, para que veáis también lo acostumbrado que estaba el vasco a que en el hierro, realmente lo que, o sea, perdón, que en el fuego, se estuviera realmente, normalmente, estuviera con hierro en el fuego, o sea, estás hablando de una asociación de ideas muy, muy rápida, ¿no? Entonces es una cosa cultural nuestra, de nuestra propia idiosincrasia, en lo que estamos intentando es poner en orden esos orígenes, cómo trabajábamos el hierro. Es un sistema de una tecnología de muy larga duración, ya os digo, casi 2000 años tenemos ya caracterizados. Caracterizamos un fenómeno que es muy complejo y tenemos bien caracterizado el de la época prenomedieval, te digo, entre el 10 y el 13 sabemos muy bien cómo trabajaban, lo que pasa que no teníamos muchas ideas de cómo era ese comercio, ahora un poco más. Que el fenómeno de la paleosiderurgia es un fenómeno de todo el País Vasco, porque os digo, envuelve a quien tiene hierro y a quien no lo tiene, porque se produce de una manera o se produce de una manera secundaria, como son las herrerías. Y bueno, entonces la cuestión, vamos a pasar a enumerar un poco lo que hemos hecho, uno de esos apéndices, digamos, que hemos hecho desde la tesis hasta ahora. Pues no son pocas cosas, como veis. Primero hicimos un estudio sobre la transición tecnológica, de qué pasó en esas épocas, siglo XII, XIII, cuando se están acabando las ferrerías de mano, de manuales, las ferrerías de monte, y empiezan las hidráulicas. Y entonces lo que hicimos fue excavar en diferentes sitios, ver también la técnica de arragoar, que no sé si os suena, pero esto es calcinar el mineral, que se ha oído mucho en las ferrerías hidráulicas, pero nosotros también sabemos que se hacían en las ferrerías de monte, y lo que hemos hecho es intentar ir a por esos materiales, tanto hidráulicos y tal, compararlos en el laboratorio y tener nuevos datos al respecto de cómo era una calcinación, que era lo que hacía falta antes de meter el mineral en el horno para enriquecerlo, en la época prehidráulica, en la época hidráulica, ¿no? En la época posterior. Luego hemos estado en la caracterización definitiva del nuevo modelo medieval de horno del País Vasco. Se me ha olvidado, quería haber puesto una diapositiva de... Hay una serie de dibujos en ese libro tan famoso que os digo de arqueometalurgia en Europa, que tiene, imaginaros, 20 y tantos hornos pequeñitos así, de modelos de hornos diferentes, en el cual ninguno se corresponde a este modelo que hemos caracterizado nosotros. No es nada extraño. Son 20 y tantos modelos diferentes porque, como se suele decir, pues a problemas globales, soluciones locales, ¿no? O sea, el problema global era todos necesitamos fundir hierro, necesitamos tener este metal que tiene unas características extraordinarias, y en cada región se ha ido haciendo su solución técnica adaptada a esa región, a no ser que haya venido alguien de fuera y haya importado alguna solución tecnológica de otro sitio. Entonces, definitivamente, eso ha quedado en el último congreso que estuvimos de arqueometalurgia en Europa, que ha sido hace 3 años, por cierto, que nos llevan invitando ya desde hace los dos últimos congresos, y eso es importante para nosotros, para la difusión, pues que quiere decir que que el equipo de arqueología del museo, pues en alguna manera, pues ha llegado a un nivel en el cual eso que yo llamo que son las olimpiadas nuestras cada 4 años que se hace Congreso de Arqueometalurgia en Europa, pues estaremos en el próximo del año que viene, espero, y bueno, pues que es de agradecer. Pero os quiero dar un dato, porque esto, cuando yo voy allí, y la última vez estuve con David, hace 7 años estuve con Marc Jenner, el que presentábamos juntos, pues pasa una cosa muy curiosa, quiero decir, porque eso está lleno de universidades, de centros nacionales de investigación, el CNRS, el CSIC, gente de centros nacionales de... ¿Y sabéis cuánta gente hay de museos en un congreso de arqueología? Pues bueno, está el British Museum, está el Museo de Bochum alemán, y está
pues el Museo de la Minería del País Vasco, que te ves allí y dices, joder, pero si nosotros, a comparación de estas instituciones, pero bueno, oye, que estamos es de agradecer que estamos, pues gracias al cielo, pues a ese nivel, y es un nivel en el cual ahora mismo entran unas 40 personas en ese congreso, en especialistas en eso, pues si, como me decía a mí hace poco uno de los jefes de mi empresa, me decía, hombre, pues estábamos hablando de esto y dice, joder, pues si fuese de los 40 mejores futbolistas de Europa, sería la re hostia. Le digo, pero claro, pues bueno, digo, pues es que no lo sé. Yo ya desde que he cumplido los 50, os lo digo en serio, hay que decir las cosas. Si estamos entre los 40 mejores de Europa, ahora mismo, pues la verdad que hay que aprovechar el momento y seguir investigando para poder presentar nuevas cosas, ¿no? Pero quería contar esta anécdota pues porque me parece una cosa interesante para que veáis que la investigación pues siempre sale mucho más de nuestra casa, por eso teníamos ganas también de hacerlo aquí en casa y de enseñaros a vosotros, decir, oye, que somos nosotros los de casa y estamos aquí por fin, y en vez de andar dando vueltas por aquí y por allá, que no paramos, ¿no? de estar fuera del museo. Javi, Perdón. Una puntualización. No es gracias al cielo que estás en esos congresos, es gracias al trabajo. Sí, bueno, evidentemente, pues tienes razón, y es así, no, es gracias al trabajo y gracias al trabajo de los compañeros y gracias a que las cosas aquí pues también se nos ha facilitado mucho, vamos, ya lo iba a decir al final, pero es que es así. Y efectivamente, esto lleva, si nos ponemos hoy estaba pensando esto de los 20 años que hacemos y la verdad que lo he dejado, porque he dicho, oye, ¿cuántos años de esos has dedicado a esto? Y dice, bueno, pues pasa palabra. O sea, dice, no lo sé, digo, mira, no le he gastado ni un segundo más a pensarlo, no lo sé. Los de casa tendrán más cosas que decir, evidentemente, porque al final es curioso que encima no vivamos profesionalmente de nuestra investigación, cosa que a estos compañeros europeos también les sorprende mucho, cuando dicen, no, yo tengo que currar en otra cosa para esto. Dice Javi, pues si vivieras de Francia para arriba, siempre me lo han dicho. Pues la gente comprendería que la investigación en este ámbito y en otros, ya aprovecho para decirlo, es rentable en la sociedad. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos ese déficit, a veces, no sé, pues somos poco creyentes de nuestras propias posibilidades, pero en el colectivo también. O sea, ya fallamos nosotros, pues en el colectivo pues es un reflejo de lo que somos en el individual, ¿no? A veces, ¿no? Pero sí, que tienes razón, Aitor. Y bueno, desde el principio en la tesis también nos pidieron esto. Lo que me dijeron al final de la tesis los del tribunal, Javi, queremos la transferibilidad, que pases esos conocimientos a otras zonas. Empezamos pues, a hablar con quien quería empezar a trabajar este tema del hierro en otros lugares y estamos con el proyecto Ferro Vivo en Taramundi. Personalmente David y yo, los dos estamos actualmente ya desde hace 2 años en un proyecto del Ministerio en Sierra Nevada para empezar a conocer cómo se movía la arqueología del hierro, bueno, para sus primeros pasos allí, tanto en prospección como en esto. Estamos empezando también otro proyecto en la Comunidad Valenciana, que no es que nosotros vamos allí en principio y la idea es que cuando ellos ya tienen las herramientas suficientes, pues lo que hacen es echar a andar y lo ideal es que echen a andar con equipos, eso, pero bueno, nosotros al final hacemos relaciones y nos viene bien porque somos más conocidos. Muchas veces, eres más conocido fuera que en tu casa, ¿no? Pero bueno, es así. Y bueno, otro de lo que hemos hecho estos últimos años es, y esto, vamos a ver, son la caracterización de las ferrerías de monte más antiguas del País Vasco, y de esto, permitidme que no os voy a dar muchos datos porque resulta que en muy pocas semanas os voy a decir de qué se trata, por supuesto, vamos a dar una rueda de prensa aquí para esos últimos 2 años que hemos hecho investigación, excavaciones en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, donde estamos trabajando en ferrerías de época de la Edad de Hierro, ferrerías de monte, hasta época romana y hasta el siglo VI aquí en Vizcaya. Os voy a enseñar alguna imagen y bueno, por último los estudios arqueológicos de Portugalete, que ahora les voy a enseñar alguna imagen mejor, que siempre es mejor. Mira, de la transición tecnológica, pues de esto, de la época que hablábamos del siglo XIII y tal, hicimos hace ya 3 años un proyectito donde veíamos, esto es de Oyarzun,
pues un horno de ferrería, y estábamos encontrando cosas extrañas asociadas a esto. No sé si a alguien se le ocurre. Esto es un agujero de 1,5 metros para abajo, 5 metros de largo, está hecho totalmente con bolos de escoria, todos muy uniformes, bloques, construido con escorias, y no sé si a alguien se le ocurre lo que es esto, pues premio. Tengo que decir, porque al principio nosotros, a pesar de excavarlo, no pensamos que esto estaba totalmente oculto. Pues se trata de, no se os ocurre a nadie, igual habrá alguien avispado que le tenga buena idea, es una carbonera. Una carbonera, pero en vez de ser una chondorra, al final era una carbonera que en Pirineos, luego encontramos un paralelo por fin, que alguien hacía estas carboneras como de 5 metros por unos 3 metros, y te digo que al final, pues bueno, encontrábamos cosas curiosas que no pensábamos encontrar en esa época de transición, porque está en la ladera de Oyarzun, está esta carbonera, un poco más abajo este horno que estaba en un antiguo camino, y un poco más abajo una ferrería hidráulica de las más antiguas de Guipúzcoa, que también estuvimos analizando cómo trabajaba y tal. Entonces, pues los resultados de estos 3 sitios conexos, muy cerca en el tiempo, de unas dataciones muy similares, pues nos han dado datos muy interesantes. Hemos hecho muchos análisis de laboratorio, ahora gracias que tenemos a David. David La Reina es el que os enseñé antes, el técnico de laboratorio que trabaja en los laboratorios de Atapuerca, y bueno, pues gracias a su trabajo ahora pues podemos hacer muchas comparativas, ¿no? de cómo se trabajaba, como veis, en el siglo IV-III antes de Cristo o en el siglo XIII, y la verdad es que habla de un procedimiento técnico muy similar a lo largo de esos tiempos. Entonces, esas cosas las puedes decir cuando tienes datos, y esto lo que nos aporta pues son datos. Por otra parte, hemos logrado poner el yacimiento de Peñas Negras, reproducirlo a escala natural al lado del centro de interpretación, como sabéis. Y bueno, esa es la última imagen, hablando de cómo van cambiando las imágenes. Pues veis, esta es la imagen más reciente de cómo sería un horno de estos que ya no tienen chimenea, que ya sabemos, ya certificado fehacientemente, que no tuvieron chimenea nunca, embutidos en la propia ladera, haciendo un recorte. Y bueno, pues eso, ¿cómo podría ser esa reproducción? Yo me alegro, pues vete a saber. Igual dentro de 2 años todavía podemos decir algo más y tenemos que volver a cambiar el dibujo. Ojalá, eso es una buena señal, porque en la ciencia pues las cosas tienen que ir progresando y tienen que ir cambiando, o puede venir otro equipo que nos diga y nos ilustre sobre cómo pues alguna corrección, alguna cosa que nos dé más información de cómo se vivía en esa época, ¿no? En este caso el vizcaíno, que está en Zarátamo, en el año 500 o así estuvo en funcionamiento. Ahí lo está excavando Xavier y Josu, y bueno, está tan destrozado porque justo nos tocó que estaba un tocón, como veis, a un pino al lado, y al final, entre los años que tiene, que ya son 1500 años y tal, pero bueno, esto es el más reciente de los hornos que hemos investigado. Los otros son anteriores a Cristo con diferencia. Entonces hemos sacado datos muy interesantes, que lo que se nos ha ocurrido es que vamos a hacer la rueda de prensa para los 3 territorios aquí en el Museo Minero, para hablar de un nuevo, hemos localizado, ya os puedo avanzar, un nuevo tipo de horno, que no es ese horno que hemos visto antes, que lo tenemos también hoy, sino que aquí estaban funcionando con un modelo de horno diferente. Y me parece, la verdad, pues muy interesante. A nosotros, que somos unos frikis de esto, pues esto nos emociona, pero yo entiendo que es una cosa de todas maneras que hay que decirlo, ¿no? O sea, que hay que decirlo porque, bueno, pues son nuevos datos para la historia, y hay cosillas muy interesantes, porque pensábamos que todo había empezado un poco con los romanos, que es de lo que vamos a hablar aquí de Portugalete, que cuando vinieron los romanos nos dijeron cómo había que hacer el hierro y no sé qué, no sé cuál, y viendo esos otros hornos, pues ya te das cuenta que antes estaba muy bien estructurada la cosa. Hace poco hemos hecho, tanto el año pasado como en el 2020 como en el 2021, trabajos en Portugalete, y ahora que estábamos hablando de los romanos y de lo que es nuestra zona, de lo que nos interesa, pues bueno, estuvimos hablando, hace un mes dimos la conferencia en Porto sobre los datos de las prospecciones geofísicas que hicimos y las excavaciones en el casco medieval, y estuvimos hablando de esto, de las monedas que se habían encontrado en la ría,
estas ya se encontraron en los años 80, y bueno, y que nos hablan de cómo nosotros y nuestra zona, pensar que Portugalete era la villa villa y tierra, pues la tierra era precisamente esta, los montes de Triano, tenía esa... Entonces, evidentemente, antes de que estuvieran las villas, ya se estaba trabajando el hierro, y los romanos, que eran muy listos, pues vinieron aquí, pues desde, ya sabéis que estamos presentando lo que es la Vía Maris, ¿no? La principal vía de comunicación romana del Cantábrico, porque tenemos esa vía, la calzada romana de Sopuerta, que todos conocemos, que iba de Flavióbriga, en fin, hacia el interior, pero que el caso es que lo más importante, y con la vía que más sacaron los romanos de aquí, era con la vía que venía por el cabotaje. Y después de Castro, ¿a dónde iba? Después de Castro iba a la ensenada de Portugalete a Plencia, de Plencia iba a Mundaca, de Mundaca hasta Ollaso, que era la siguiente colonia romana, ¿no? Entonces, lo importante de esto, ¿qué es? Que sabemos que los romanos estuvieron aquí interesados en nuestro hierro, evidentemente, eso de la montaña de hierro que decía Plinio, que todos conocemos, pero esta moneda es del siglo II a.C., un as de la República, y esta de la emperatriz es del siglo II después de Cristo, estas que están por medio. Quiere decir que estamos hablando más o menos, intuimos unos 400 años de que los romanos están yendo en este caso al Abra, a comerciar, ¿verdad? Y bueno, nosotros utilizamos, esto era la cuestión de también cómo tenemos como equipo que colaborar con otros equipos, en este caso con ingenierías geofísicas. Tenemos la suerte de estar, como bien sabe Jesús, con Ángel Granda, con IGT, que es, es la empresa, para mí es la empresa geofísica es la que utiliza estos materiales, como os decía, para intuir lo que hay debajo del suelo, antes de excavar. Y ¿qué os diré? Pues IGT es, para que os hagáis idea, es la única empresa geofísica del mundo que ha hecho prospección, que ha metido su maquinaria dentro del Santo Sepulcro de Jerusalén. O sea, no son unos mindunguis, que son gente realmente de un cierto prestigio y sobre todo que están muy al día. Y bueno, tuvimos la suerte de experimentar en el casco antiguo de Portugalete los 3 sistemas ideales para intentar detectar la leyenda que había sobre las galerías subterráneas, pasadizos medievales con tumbas y no sé. Bueno, una cuestión de una documentación oral, alguien que lo había dicho, que lo había visto y tal, y era una cosa que yo, que soy portugalujo, pues muy conocida en el pueblo, muy oída, ¿no? Que aquí tenía que haber galerías entre la Torre Salazar y la iglesia y no sé cuál. Y bueno, utilizamos tomografía, georradar y microgravimetría, que era la primera vez que se usaba en ningún casco, en ninguna ciudad, en ningún casco, que es el sistema ideal, por cierto, para encontrar cualquier tipo de galerías. Esto se basa, no os voy a dar la chapa, en diferentes... ¿Qué es lo que detectan? Estos detectan diferencias de resistividad eléctrica, pues si hacen como un electro al terreno, veis que está lleno de cables el terreno, hacen una descarga y según la resistividad eléctrica que dan los materiales, si hay un hueco, si hay una tumba, pues puede dar diferencias de resistividad. El georradar ya más o menos lo conocéis todos, eso sí, es una cosa que manda una onda y el rebote de esa onda pues lo que hace es también de poder detectar, en este caso que íbamos enfocados a la galería, pues un posible cavidad, y se basa en diferencias de densidad. Lo que están midiendo es la densidad. Y microgravimetría, ya la palabra lo dice, que mide la gravitación terrestre, pero con la microgravimetría, si por ejemplo, si hay un vacío abajo, una galería minera o lo que sea, pues evidentemente al haber ese vacío tiene una gravedad diferente, mide la gravedad diferente. Bueno, el caso es que lo importante de esto es su precisión, que tiene una precisión, pues en 3 kilómetros tiene un defecto, pues aproximadamente sus medidas de 3 centímetros o algo así, es una barbaridad. Entonces es una cosa pues de otra división, ¿no? Y tuvimos la suerte de tener eso en Portugalete. Y bueno, ya sin excavar salieron cositas, como por ejemplo que la iglesia, esta es la iglesia de Santa María, esta es la Torre Salazar, pues esta es la antigua leyenda que teníamos aquí, la zona amarilla, las galerías, pasadizos y catacumbas y tal y cual. Salió que teníamos un refuerzo
para construir la nueva iglesia, que se hizo sobre una iglesia más pequeñita anterior, y como eso es un acantilado, pues se tuvo que reforzar, bien con huecos, bien con refuerzos, para proteger de la ladera. Salió lo que es un pequeño refugio de la guerra civil, que está ahí abajo de donde acaba eso, que está tapiado, pero bueno, dio una anomalía. Y luego excavamos en esto lo estoy haciendo también porque me dijo Jesús, oye, eso de Portugalete, que el otro día parecía que no habíamos incidido, pues que lo teníamos que hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque después de hacer los sondeos este año en base a los indicios que teníamos, los hicimos en la zona verde, porque se supone que aquí donde está el sondeo tenía que coincidir en teoría con una de esas cámaras funerarias y tal. Bueno, no daban buena señal los sondeos a ese respecto, pero lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a abrir, y no encontramos, por desgracia, y lo digo yo que soy del pueblo, pues las cámaras y los pasadizos. Todavía está pendiente de hacer unas últimas catas de comprobación en 2 puntos concretos de estos testigos geológicos, ¿no? ¿Cómo se llama eso, Jesús? Bueno, no sé. Sondeos con recuperación de testigos. Sondeo, es que es un tema más geológico que nosotros no solemos usar. Eso es, los sondeos con recuperación de testigos. Pero ¿qué es lo más interesante? Pues que en Portugalete, y antes de la fundación de la villa, antes de 1322, cuando se lee la Carta Fuera, pues volvemos a hablar de la historia del hierro y de cómo pues Portugalete era un puerto de salida del mineral. Y en la parte más cercana a la Torre Salazar, después de haber excavado y exhumado las huertas que estuvieron durante siglos ahí, en esa zona, más abajo de las huertas nos encontramos zona de carbones y de vena. Vena hecha en pepitas, por cierto. Tampoco, curioso que lo que encontramos de vena, también pensar que son solo unas zanjas, tendríamos que excavar en extensión para tener más datos. Pero bueno, estaba preparada para algo, porque era curioso que todas tenían ese mismo tamaño, que era un tamaño más o menos, pues así, pues un poco más que el dedo o tal. Y lo interesante de eso, como bien decía Jesús, dice Javi, di lo del carbono 14. Claro, el carbono 14 de ese estrato, pues ha dado que efectivamente, mira, estamos hablando de una mayor posible. Portugalete se funda aquí, y esa terraza de mineral, que de alguna manera estaba ahí al lado de lo que era el camino de bajada a esta es la Torre Salazar, estas son las huertas donde hemos encontrado eso hoy en día, digamos, y este dibujo que recrea el siglo XV, pues por aquí, por el exterior, porque tenían luego, ha habido pleitos porque se metían por aquí los carros y no sé qué, entonces sabemos que el camino tenía que ir por fuera, y bajaba a esto que se llama la Ribera de las Venas. El Castillete Central, que es la Plaza del Solar hoy en día, separaba la Ribera de las Venas de la Ribera del Pescado. Ahí más hacia Santurce estaba la Ribera del Pescado. Y esta se llama la Ribera de las Venas por el embarque de esa época. Y estamos hablando del embarque de esa época, ¿eh? No se llama la Ribera de las Venas en el 17, es decir, igual se sigue llamando, pero ya se llamaba entonces, ¿eh? Y realmente, pues eso es pues lo significativo y lo que hemos aprendido en estas excavaciones nuevas de Portugalete, que parece que también, siendo el equipo de arqueología del Museo de la Minería del País Vasco, ya me han dicho, dice, hombre, parece que habéis tirado vosotros el hierro a propósito, o sea, como diciendo, estáis ahí siempre con lo mismo, pues os ha salido hierro. Pues no, es que es el puerto de embarque tradicional para esto. Javi, dime. Esas escorias rugosas, que hay toneladas de ellas, sí. ¿Qué porcentaje de hierro tiene? El porcentaje de hierro de estas escorias que tenían, pues mira, llegan a tener más del 60% de ley de hierro, de porcentaje de hierro, entre el 40 y mucho y el 60 y más del 65 incluso. O sea, de hecho, como bien sabes, eso que hemos visto al principio, cuando ves esas escoriales en forma de cantera, es cuando se cargaban, porque vosotros sois lo que me habéis dicho, que eso lo cogían los GMCs y lo llevaban a Altos Hornos. Era mejor que el mineral que estaban sacando en los últimos años, vamos. Precisamente digo eso porque yo he visto en los años entre... No sé si te están oyendo. ¿Le oís? No, ¿verdad? Pues espérate. Ya aprovecho. Ya, esta era la última diapositiva, ¿eh? Ya os lo digo para que no... Entre el año 45 y 50 y tantos, que el hierro, el mineral escaseaba en todos los sitios, es más, que andábamos buscando en las escombreras, ya se llevaba el GMC para Altos Hornos, para Echevarría, y sin embargo desistieron de ello, pero no creáis que 50 ni 100 toneladas,
toneladas de ellos. Y existen, ¿eh? Se dejó porque no podían fundirlo. Estas mismas escorias les causaba un problema. A Echevarría, que fue uno de los pioneros, y a Altos Hornos y otro forestino. Y lo que me extraña una cosa, que no sé si habréis prospectado bien, habéis hecho buenos sondeos, en el Montaño y el Serantes, que decís que habéis localizado 300 y pico aiceolas. En el Serantes y en el Montaño, que no hayan aparecido ninguna. Y están cerquísimas, porque aquí mismo había una mina, ¿no? Ahí. Pues es buena apreciación, porque eso me sirve para explicar cómo, por ejemplo, pues efectivamente, mira, pero no está en el Serantes y Montaño, pero en Portugalete, en el barrio de Pando, y sí figura en la documentación, pues en el año 1700 y pico al cura de Santa María le dan unas viñas, como no iba a ser otra cosa, de jarrilleros, pues le dan unas viñas, pero para decirle dónde están las viñas que le habían donado al párroco, le dicen: son las viñas que están entre dos cosas muy antiguas, dos referencias de la zona muy antiguas, entre el Camino Viejo, que es la salida que va hacia Ortuella, de Portugalete de toda la vida, que sigue siendo, y tu tierra están entre eso y la zona conocida como el Escurial, con U, que lo habían puesto, no estaría bien escrito. Entonces, el Escurial, que es donde está el actual centro comercial de Bayonti, pues eso, pues por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues ahí sí hay, y no tendría que haber porque no hay mineral, pero ¿qué ocurre con Portugalete? Lo que hemos visto antes. Luego lo hemos pensado, digo, hombre, claro, es que más carretas que por delante de la casa de ese ferrón no iban a pasar por casi ningún lado. Al fin y al cabo, a ese puerto, el trasiego de mineral era desde la época romana que conozcamos, y sobre todo, claro, de época romana a esa época medieval lo tenemos que poner nosotros, lo pone en orden la arqueología, y tenemos pocos datos, pero... estas escorias. Ahí hay un geólogo, Sí. María y Eugenio Villar, que nos pueden explicar por qué no se pueden fundir esto. Eso, mira, es un dato nuevo que yo te agradezco, porque yo pensaba, yo había oído de esto, además me lo habías dicho tú, me lo había dicho Flores, me lo había dicho más gente, de cómo se llevaban los GMCs a fundir esas escorias, pero lo que no había oído era esto para mí es nuevo, lo de que las dejaron de llevar porque digamos que no eran rentables o por algún motivo técnico, pues eso lo sabrán mejor, no sé si vosotros tenéis respuesta para eso, vamos, no lo sé. Yo tenía la idea de que sí se las habían llevado, y de hecho se las han llevado aquí, he visto lo mismo en Guipúzcoa, en los Escoriales grandes me refiero, he visto lo mismo y todo, sí, estos que lo llevaban pagaban un precio por las escorias, evidentemente, entonces cualquiera que estaba cerca era potencialmente cargable en el camión y ya está, o sea, pero... Se me ocurre que posiblemente es que no son porosas, las escorias no son porosas, si no lo son alto, sí. si no hay corriente, si no hay viento, si no hay calor, posiblemente, se me ocurre, yo no lo sé. Dice Floren que, no sé si habéis oído, que las escorias no son porosas, y efectivamente esas escorias antiguas que tienen esa ley de hierro tan importante precisamente se distinguen de las hidráulicas por el gobierno de Navarra, que va a ser en el monasterio de Urdax, donde sabéis que en Urdax está precisamente una gran piedra del Museo Minero puesta allí como un monumento, y esa relación que teníamos con Urdax parece que no, pero mira, pues al final, pues digamos que nos ha venido este nuevo proyecto para interpretar un poco tanto el monasterio que tienen allí, que lo quieren rehabilitar y tal, pues hacer unas prospecciones geofísicas primero y posibles excavaciones arqueológicas después. Aprovechamos ya que nos han llamado pues para prospectar la zona, pues por ver si ellos celebran el Día del Hierro, como bien sabéis, y eso, hacen una fiesta anual, y bueno, pues para ver su relación, intentaremos ver esa relación con el hierro. Yo creo que va a ser un proyecto muy bonito, en el que, bueno, pues mis compañeros son, afortunadamente, como hay especialistas un poco en diferentes materias, pues mis compañeros yo creo que van a dar el do de pecho y que saldrá genial. Está también, en principio, la puesta en marcha de la Seola de Peñas Negras. Lo que pasa que tenemos pendiente encontrar un fuelle de garantías, y eso es lo que nos está trabando para animarnos a hacer experimentación en este lugar, en Peñas Negras. Vamos a continuar porque acabamos de decidir hacer más, que David nos haga en el laboratorio de Atapuerca más
más datos sobre las ferrerías más antiguas, sobre los materiales que hemos recuperado, él los va a analizar este año. La rueda de prensa que os decía antes, sobre estos nuevo tipo de horno que habría que hacer. Es muy probable también que hagamos una nueva publicación junto con el Gobierno vasco, pues un poco para recoger ya pues lo que es la tesis, lo que no es la tesis, o sea, pues como veis esto ya no, como no para, pues y el Gobierno vasco también nos ayuda, pues probablemente hagamos un libro más actualizado de todo lo que se ha hecho y recogiendo lo que han hecho también otros equipos por aquí en el entorno. El proyecto Ecometal, que es el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el que participamos David y yo, de Sierra Nevada, donde vamos a ir a... Nosotros ya tenemos un magnetómetro y vamos a intentar excavar en ese lugar pues la primera aiseola o el primer horno, que allí es muy fácil datarlo porque a diferencia de nuestros hornos aquí de Vizcaya, Aitor, que si te acuerdas pues no tiene más que escorias, es que es increíble. Esos sitios es escoria, cerámica, no sabes si coger cerámica, si coger escorias. Pues, había un overbooking, o sea, tienen tal cantidad, ya sabéis cómo es el sur y cómo es toda la costa mediterránea. Y es hasta los yacimientos productivos que estamos acostumbrados a ser muy pobres en materiales, pero aunque suele haber, lógicamente, pues aquello es que en superficie ya ves de qué siglo es, porque dices, hombre, esto es una cerámica del 3 a.C. o de cuál. Entonces, bueno, entonces la idea es excavar el primer horno allí, primero prospectarlo y luego excavarlo con ellos. Luego los escoriales de Castellón, que estaban en unas alquerías y iremos a verlos este año. Ya veis cómo lo llaman ellos en catalán, se llama cagaferro, que es muy literal, pero claro, es lo que hacían estos hornos. Ellos lo ven y dicen, estas tortas que veis ahí, y su manera de llamar a esas escorias, el cagaferro, pues bueno, intentaremos también hacer lo mismo, pues en la Comunidad Valenciana tampoco se han excavado sitios de estos talleres de producción aislados, ¿no? Y por último, pues con todas estas novedades, intentaremos también pues, que seamos convocados en Archemetallurgy in Europe el próximo año, que no sabemos todavía dónde va a ser, pero bueno, como os he dicho, esto es un trabajo de equipo y yo lo primero de todo, pues en ese sentido lo que tengo que hacer es, este es el monasterio de Urdax, pues bueno, donde pensábamos hacer todas esas intervenciones, está ahí enumerado. Y agradecer a mis compañeros primero, pero esta cantidad de manos, aquí veis que sobran los compañeros que somos. Entonces, los que no han podido venir, os dicen también gracias, David, Josu, Xavier, los que están aquí y los que estaban antes también, pues darles las gracias a Jesús, a Nemesio, por supuesto, Miguel, a Maya también, Aitor, pues bueno, a todos los que han participado, pero también a todos los del museo, chicos, que al final entre voluntarios y los trabajadores que siempre habéis estado conmigo y nos ayudáis un montón, pues no tengo más que daros las gracias a todos y bueno, de parte de todo el equipo y nada, y que eso es todo, y que somos vuestro equipo, es lo único que os queríamos transmitir, vamos, o sea... Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que hacer. De la ferrería de monte a la ferrería hidráulica. Has comentado que en el momento, en el tiempo que se inicia esa transición, se utiliza el mismo horno, que he entendido que luego evoluciona. El proceso, ¿nos puedes explicar cómo evoluciona? Es decir, en la ferrería de monte sale esa escoria con el flujo de que ha salido fundido, sin embargo en la ferrería hidráulica no tenemos ese tipo de escoria, es otra escoria distinta, está indicando que el proceso en el horno es distinto, hay un cambio, ¿no? ¿Habéis percibido algo sobre al menos ese inicio de ese cambio? Sí, a simple vista, es decir, cogiendo lo que son las escorias en la propia mano, o sea, a simple vista se puede distinguir el procedimiento, evidentemente, de la ferrería hidráulica, gracias al aporte de aire. Tú piensas efectivamente que el modelo de horno, esa tolva, esa cuba, es similar, es muy similar. De hecho, si ves el gráfico, ¿verdad? Dices, bueno, es una transición
ordenada, vamos a decirlo, no es una ruptura. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué les proporciona la energía hidráulica a este sistema? Pues lo que le proporciona es, con esa entrada de aire, es una rapidez en el tiempo, economizar mucho más tiempo y al final alcanzar mucho más calor, por otra parte, dentro del horno, en el cual esa atmósfera reductora se va a producir en muy poco tiempo, y lo que sí tenemos esas escorias que también hay de sangrado, de estas típicas en las ferrerías hidráulicas, también existen, pero como decía por otra parte ahí se me ha ido ahora, Floren, pues esas escorias son mucho más porosas, es decir, que le han extraído mucho mejor el hierro. Ya esas escorias no tienen esos porcentajes de hierro que tenían las antiguas escorias de lo que se hacía a mano, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que es una tecnología muchísimo mejor. Entonces esas escorias que quedan, ya te digo, son más porosas, son diferentes, entonces es mucho más productivo, no sé cómo decirte. O sea, al final sacan unos tochos de hierro que, una vez depurados, no tienen nada que ver con estos tochos antiguos, que al final requerían una depuración, otra, etc. Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? Yo, lo que es la tecnología, lo que nosotros hemos visto es que ha habido momentos de coexistencia todavía de esa tecnología a mano, manual, y la tecnología hidráulica. Estamos hablando de que el carbono 14 te da la misma datación. Entonces hay ferrerías, ya había una ferrería hidráulica y aquí todavía tal. Entonces, bueno, lo que sí no sabemos en ese momento de Oyarzun, como te digo, claro, en Oyarzun no tenemos ese modelo de horno identificado como en la zona oeste de Vizcaya. Nos hace falta tener más datos. Es que nosotros estamos trabajando en la punta del iceberg, no sé. Entonces tenemos todavía, fíjate, ahí parece que hay muchas dataciones de carbono 14, pero si lo miras bien, es que estás hablando de que solo tenemos datos de poco más del 12% de todos los yacimientos. Entonces esto es muy poco todavía. Afortunadamente nos queda mucho trabajo para recorrer, para nosotros y para cualquier equipo que venga, que bienvenido sea, ¿entiendes? Gente con ganas de trabajar. No sé si me... Sí. No te puedo responder más porque tampoco sabemos más. Se ve que hay un vacío ahí, no está clara esa transición, ¿no? Sí, lo que sí sabemos es que la tecnología era una tecnología dominada y que iba tan bien que no cambiaron ni el modelo, ¿me entiendes? O sea, ni el modelo era bien conocido. Entonces, yo creo que la transición no se hizo con mucho... O sea, para un ferrón, imagínate, que no sé si habrá llegado a trabajar un ferrón de estos que trabajaban a mano con una ferrería hidráulica, lo único que haría sería gozar. Porque te quiero decir que al final es decir, ostras, lo que he trabajado yo y lo que es esto, ¿entiendes? Sí. Pero lo iba a hacer con el mismo modelo de horno. Ya. Y en el plano que has presentado de todo Euskadi, y hablando de Guipúzcoa, en debate, por ejemplo, aparecen dos puntos con ferrerías que son las ferrerías de Astur, donde hay un escorial claro y aparece como ferrería de monte. Pero en ese mismo sitio, esa misma ferrería aparece en el fuero de las ferrerías de Mendaro de 1336 como ferrería, y en ese fuero habla de ruedas. Sí, pero curiosamente es que casi no hay agua. Digo, soy de ahí y conozco bien el río, ¿no? Entonces hay como unas incógnitas de decir, ferrería del monte, en 1336 ya hay transición. Aparece como ferrería en el fuero, hablando de ruedas hidráulicas, se entiende que son hidráulicas, pero casi no hay agua. Sí. Esto es muy habitual. Luego, haciendo prospección, nos ha ocurrido en más lugares y en más lugares de Guipúzcoa. Ahora es una pena que no... incluso en Agorrolas, no me equivoco, te quiero decir, hemos encontrado escorias, es decir, que en donde había una instalación primitiva, luego se ha puesto una instalación en el mismo río y al lado del mismo río y al lado del mismo arroyo, se ha superpuesto una nueva instalación hidráulica. Y, o sea, no tiene todo el sentido de que lo mencionen como ferrería hidráulica, pero resulta que es que en ocasiones a veces ha habido una ferrería anterior debajo de eso, y afortunadamente, como quedan escorias
que son de diferente factura y de que se pueden analizar, sobre todo. Claro, una cosa es que tú digas esto me parece, y otra cosa es que digas, bueno, llévalo al laboratorio y dime si esto es. Y ha pasado en varios lugares esto, ¿eh? O sea, no es una cosa solo del Astur, y esto lo había oído, y digo que en más sitios, y en más sitios de Guipúzcoa, tenemos más datos de eso en Guipúzcoa que en Vizcaya, de repetición. De hecho, este sitio de Villarzun que te he enseñado antes, tú piensas que en la ladera está la Carbonera, el camino donde está esta Iseola, este horno del 13, y pues porque la ferrería hidráulica, que es un arroyo, pero había una ferrería hidráulica, la ferrería hidráulica no solo le hacen falta ríos, ¿entiendes? Un arroyo bueno también ponen ferrerías hidráulicas, está pues como 20 metros más allá, cauce abajo. Si lo llegan a poner a la altura de la ferrería de Monte, se come todo ese escorial que había hecho la ferrería de Monte, y podía haber sido perfectamente. Entonces esto lo hemos visto en varias ocasiones, pero pertenecen a dos tecnologías diferentes, no sé si me explico. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Javi, permíteme felicitarte en calidad de socio del museo que soy, que pago mi impuesto desde Orozco y tengo fe ciega en Gallarta y en la tierra, la madre que nos parió. Un trabajo histórico que llevas haciendo años, es un referente de las aiseolas. Aiseola es un término que en etnografía o en antropología, aunque hay mucha bibliografía, no es muy conocido. Te voy a poner un ejemplo. Yo hoy al mediodía, antes de venir aquí, he estado comiendo en un choco clandestino, como lo de ahí abajo, con 5 periodistas de primera división. De los 5, 3 no sabían lo que significa la voz aiseola, ¿no? Vale, entonces tú te tiras el rollo y les explicas, y dices, joder, Javi Franco es un fenómeno, y es el que estudia cómo antes de las ferrerías, que son las primeras fábricas que tuvimos, hace 1000 años más o menos, pues forjaban el hierro, ¿no? Cogían la avena y hacían, pues no sé, yunques o clavos o espadas, ¿no? Pero luego de repente llegan las ferrerías, que es cuando la gente empieza a trabajar ya de un cierto orden, ¿no? Pero sin embargo siguen existiendo las aiseolas durante 4 siglos, por lo que veo. Cuéntame esto de esa convivencia, cuando lo otro sería industrial, la ferrería, ¿no? Y esto era artesanal, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esa coexistencia era lo que nosotros somos de medieval, básicamente, en nuestra formación, esa la tenemos bien clara. En ese sentido, hay un tipo de coexistencia y es muy fácil, si aquí viéramos los montes de Triano, el resto de montes, te darías cuenta, ¿no? Mira, en el fuero mismo de la villa de Portugalete, en 1322, dice María Díaz de Haro, cuando intenta regular las cosas que se están haciendo y que quiere fiscalizar. Y dice, en non fagades ferrellas en los montes, ni seles, ni pastos, etc. ¿Qué cosas hacía la gente por su cuenta, el sel, que hacían? La ferrería dice, bueno, ¿a qué viene esto? 1322. Ya hay una nueva tecnología que se conoce, que tal, y lo que quieren es decir, bueno, el hierro evidentemente es muy importante, la producción del hierro es vital en Vizcaya, en Guipúzcoa, y esto lo vamos a controlar nosotros, porque nosotros, lo que te digo, somos villa y tierra. Es más, yo alguna vez he especulado con la posibilidad de que desde mi casa, que tengo esta orientación y veo todos los días mis queridos montes, pues eso, y aquellas columnas de humo que hay por allí, pues eso, señora, son los ferrones que están haciendo hierro. Que vengan aquí y fiscalizaos y tal y cual. Igual que tratan las villas de asentar la población del entorno, de toda esa gente joven, de estos pueblos, que al final dicen, veniros a ser villanos, que tenéis fiscalidad ventajosa y tal, igual, y es asentar el territorio aquí. Del mismo modo quieren fiscalizar lo que ocurre en su tierra, que son todos estos montes, pues, y eso lo hacen en la villa de Orozco, y en esto, que por cierto, tenéis un escorial en Orozco, En Hipergorca. Sí, y que ese está para estudiar todavía, muy bueno, por cierto. Eso es, sí. Lo estuvimos viendo Jesús y yo, y sí, la verdad que cuando hicimos este libro no estaba todavía, no lo teníamos localizado, con lo cual, pues bueno, pues como ves, no paramos de actualizarnos. Y nos alegramos mucho porque en las zonas en las que no había noticias que haya, pues está muy bien, ¿entiendes? O sea, nos alegramos más si cabe. Entonces, está muy bien. No sé si te he respondido tu pregunta en eso. ¿Qué ocurría? Perdona, ¿por qué coexisten? Porque esto pasa como todo. Cuando uno quiere escapar del poder, yo tengo controlado cómo trabajo el hierro. Pues si me voy un poco más lejos,
Esto es como extraperlo un poco, no sé cómo decirte. O sea, hay unos siglos de coexistencia entre que se asienta el poder feudal y logra controlar realmente todo el territorio, y aquellos maestros ferrones que sabían hacer perfectamente hierro y dicen, joder, yo me sé el valle, me voy al fondo de la Birza, que con suerte no me ven, o me voy más lejos todavía, y que a tomar por saco, hombre. Entonces, al final no puede desaparecer una tecnología, llegar a una tecnología y desaparecer de un plumazo a la otra, por mucho que los poderes del momento lo quisieran, que sí lo querían, por supuesto. Querían fiscalizar las dos cosas, en principio. Perdón. Opa, Javi, pues, bueno, aparte de felicitarte, yo quería preguntar por el factor combustible. O sea, si se puede saber hasta qué punto, ¿no? El tipo de árbol y tal. Y después una reflexión, las dos preguntas precedentes, a ver si, por ejemplo, la falta de ese factor combustible igual es lo que decantó por la ferrería hidráulica. O sea, me explico. Si vas a joder no sé cuántos árboles que tardan no sé cuánto en crecer para fabricar 1 kilo de acerito más chungo, igual te es más productivo joder los árboles para hacer 1 kilo de acero un poquito mejor. Bueno, es una reflexión un poco tonta, sí. No sé. Sí, estaba buscando, porque bueno, en el libro está recogido, claro, hicimos un análisis también intentando analizar un poco todo, todos estos carbonos de carbono 14 que al final recogemos más de los que se envían a hacer carbono 14, pero en la UPV, en la facultad mía, en la de Vitoria, hasta antes sí que había un laboratorio de antracología que funcionaba muy bien, entonces nos decían todos esos carbones que llevábamos de qué especies eran. Y con eso, y con los estudios que se habían hecho antes en Oyola, pues hemos podido saber cómo era el combustible que se utilizaban en ciertas ferrerías, como la de Oyola, como la de Peñas Negras, bueno, todas las que hemos excavado y todas las que hemos llevado carbono 14, porque no hemos cogido solo uno, sino que hemos cogido unos cuantos. ¿Qué ocurre? Al final lo que concluimos es que el uso de las especies arbóreas es ocasional, es decir, aprovechan un poco todo lo que tienen en el entorno, pero, o sea, la predominancia de haya y roble ya en las ferrerías de monte está muy clara, o sea, tú vas viendo las estadísticas y predomina eso, aunque utilizaban espino, avellano, o sea, era de lo que te digo, el punto de vista ocasional, de decir, oye, tengo más cosas, puedo utilizar más en el entorno, me refiero, utilizaban lo de su entorno cercano, pero el haya y roble, te quiero decir, se repiten con mucha mayor frecuencia, entonces sí sabemos, dentro de lo mismo, pasa lo mismo, o sea, no tenemos tantos yacimientos estudiados, en los que hemos estudiado eso sí ocurre, que hay una selección de especies arbóreas más grandes y además que se usa un uso oportunista, que decimos en la tesis, ¿no? de lo que hay en el entorno, y hacemos carbón y lo usamos también. O bueno, se ha usado como leña al principio, porque al principio igual el horno no solo es carbón. No sé, sí, vale. Gracias, Buenas tardes, Javi. Estas ferrerías de montaña tenían una orientación... perdón, no te veía. Disculpa. Estas ferrerías de montaña tenían una orientación física en el monte con respecto al norte y los vientos dominantes. Y luego otra pregunta, ¿se realizaba la explotación esta todo el año o había una determinada época del año en la que se aprovechaba más para funcionar? Gracias. Pues muchas gracias por tu pregunta, porque me estás dando ocasión a decir algo más, porque claro, lo que como vamos a resumir aquí en una hora, no sé cuánto, ¿verdad? Pero eso también está recogido en la tesis, y la orientación hacia los vientos al principio fue una cosa que en Vizcaya lo hicimos metódicamente. Entonces, por el tema de la Iseola, como decía el compañero antes, por el tema del nombre de la Iseola, esto ferrería de aire. Pues a ver, entonces en cada uno de los lugares que íbamos, de las campañas que íbamos haciendo de prospección, comparábamos la ubicación en esa ladera, en ese punto, de todos esos puntos, con los datos de viento histórico recabado de la estación meteorológica más cercana a ese punto, para ver qué referencia daba, o sea, si la posibilidad de que esto se avivase naturalmente por el aire, porque lo pones arriba y ahí pues sopla el aire de ladera, o si el nombre de Iseola venía de algún lado. Bueno,
Pues al final, después de esa comparación de datos, no se correspondía, había aiseolas puestas en cualquier zona, en cualquier ubicación de la Rosa de los Vientos posible, y los vientos dominantes de aquí, que son del oeste y del suroeste, en ocasiones, en general, en esta zona, pues no se correspondía con la ubicación. Por eso lo de aiseola, pues bueno, no deja de ser un poco el tema del nombre mitológico que tiene en euskera, y que no se lo vamos a quitar porque dentro de lo poco que se conoce, como bien decías, pues todavía hay mucha gente que sí lo asocia. Es un nombre que salió en el Goierri guipuzcoano, pero ya te digo, no coincide en cuanto a la Rosa de los Vientos. Y la otra pregunta que me habías hecho, perdona, que era respecto a... Ahí se me ha ido la onda. Sí, pues mira, eso está muy bien. También hicimos estadísticas sobre esto, porque de lo que pudimos, de los 160 y tantos yacimientos de Vizcaya, un 20 y tantos por ciento, hablando de más del 24%, estaban en torno a arroyos estacionales, que hablamos con los expertos en hidrogeología para decirle, oye, en 2000 años este curso, fuimos a la universidad a hablar con los expertos, este curso puede haberse secado o ser estacional ahora y hace 2000 años no, y ellos nos respondieron que los cursos que nosotros decíamos eran exactamente igual, el mismo régimen hídrico hace 2000 años, con lo cual quiere decir que si el agua es fundamental para estas cosas, al menos tenemos constatado que en el 20 y tantos % de las ferrerías de Monte de Vizcaya, y eso también está escrito aquí, se debe a un trabajo estacional que se hacía, pues evidentemente cuando, pues hasta estas épocas más o menos, y desde la época de otoño, cuando realmente eso es cuando ves que funciona el curso de agua en cursos de agua realmente estacionales. No sabemos si eso, no nos vamos a extender a decir, no, animarnos y venirnos arriba a decir que esto ocurre en el 100% de los casos, pero evidentemente esos artesanos sí estaban trabajando solo en esa época más invernal, y bueno, pues cuando funciona, es decir, cuando realmente traen agua a los arroyos. Tenemos un dato parcial, pero sí hay datos al respecto, que lo confirman, vamos. Bueno, pues si no hay más preguntas, y esto, pues nada, muchísimas... perdón. Sí, hola. No hay más preguntas, pero eso, todos los aquí presentes, agradecerte todo lo que nos has enseñado, y desde el museo agradecer a todos los presentes también por su colaboración, con su presencia en este acto y con todo el trabajo que vamos haciendo junto con Javi Franco y todo su equipo. Y a continuar, porque es lo nuestro, a continuar todos juntos y a seguir trabajando porque lo necesitamos. Sí. Gracias, Javi, y bueno, gracias a todos. Es que ricasco, la resiliencia nos va a enseñar el museo. Es que ricasco, muchas gracias a todos.